a las nuevas asignaturas que íbamos a ver en este trimestre, ¿verdad? Entre ellas teníamos evangelismo personal. El evangelismo personal les mandé la fotito de la lección número 1 porque aquí hicimos la introducción. Habíamos dicho cuál es aquella finalidad del evangelismo personal. ¿A qué se debe o qué quiere decir o qué abarca este concepto, ¿verdad? Y decíamos que habíamos alcanzado con esto nuestra ciudad para Cristo. Ese es el propósito. Nuestra ciudad para Cristo. Pero al decir nuestra ciudad no solamente se refiere a donde vivimos, ¿no? Sino que se refiere de manera global, lo habíamos dicho. Donde sea que estemos, con ayuda de Dios, nosotros debemos de llevar aquella palabra maravillosa que un día a nosotros nos tocó también, ¿verdad? Escucharla, quedó sembrada en nuestras vidas y con ayuda de Dios ella fue creciendo y en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios, nos hemos allegado a sus caminos. Bien, entonces habíamos mandado también de referencia la lección número 1. Yo envié en el grupo y yo puse específicamente que leyeran, no mandé a hacer resumen, solamente usted hizo el resumen. No, pero, o sea, del tema. Ya, eso es muy aparte. O sea, yo digo que no mandé a hacer resumen porque a veces sí mando a hacer para que ustedes vayan teniendo, al escribir por lo menos se les va quedando algo de lo que uno va escribiendo, ¿no? Entonces, es la segunda materia. Evangelismo personal tiene que estar en medio. Sí. Es la segunda materia, la primera es armatología. Bien. Entre ellos habíamos visto que la lección 1 dice la urgencia de la evangelización personal, ¿verdad? Los que tienen texto, uno se ayuda con el hermano por el momento para que podamos avanzar un poquito, ¿no? Hasta que ya la otra semana, con ayuda de Dios, el día lunes, el pastor ya en la noche que venimos al seminario ya vamos a tener los libros aquí. Ustedes se pueden allegar, se acercan y lo retiran, ¿verdad? La hermana Iris me pagó, ¿verdad que usted me pagó el texto? Sí. Déjenme ver si lo anoté, que después la mente es tan frágil, me olvido y ahora sí le vuelvo a cobrar el texto. Déjenme ver, lo vuelvo a decir. Así, ya le anoté. A mí me enseñaron hace más de 100 meses. Bien. Se ayuda a mis hermanos, yo le facilito el de mi hermana Mildred. Aquí a mi hermano, mi hermana se listo. Faltan ustedes, ya, yo le presto el de la hermana Olivia, que este es el hermano Olivia que me lo paga. No, para ella dijo que no viene, pero se ahí está. Ok. Ahí nos damos cuenta nosotros que dice la urgencia de la evangelización personal, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver siempre, recordemos que cuando nos basamos a un texto, ¿sí? Este muchas veces tiene la opinión o el criterio de la persona que estudia teología, pero siempre se basa en la palabra de Dios. Todo escrito debe de tener como referencia un texto bíblico. Y cuando nosotros vemos el texto bíblico, como decíamos en la clase anterior, es para nosotros comprobar que lo que se está diciendo está escrito. Y la palabra de Dios es verdadera y eficaz, ¿verdad? Bien. Amén. Entonces, de la urgencia de la evangelización personal, tenemos que dice que el crecimiento proporcional de la población mundial, que se disparó a partir del siglo XVIII y que de mediados del siglo XX llevó a que la densidad de personas se concentrara en las ciudades latinoamericanas y no como otras
en los campos que generan un reto para las diferentes denominaciones en cuanto a su tarea de evangelización. Dice un crecimiento proporcional. A esta parte de aquí, que dice crecimiento proporcional, da a entender que ha crecido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como surge, avanza la ciencia, avanza también lo nuestro, que es la enseñanza de dar a conocer la buena nueva de salvación, también ha ido creciendo. Por eso habla de proporcionalmente. Avanza la ciencia, pero no lo que nosotros predicamos. Aquel evangelio hermoso también va creciendo a través de ¿quién? De nosotros, sus hijos, ¿verdad? Porque nos encontramos siempre capacitándonos, preparándonos para poder llevar aquel mensaje de salvación. Amén. En eso abarca lo que es la evangelización. Dice que el crecimiento de las denominaciones se produce yendo en busca de las almas. El virtual estancamiento se origina en la preocupación de las congregaciones por seguir al amparo y comodidad de sus templos, desconociendo que fuera de las cuatro paredes hay millares de personas que se pierden sin escuchar el evangelio. Aquí está como que da una causa o recalca la importancia del por qué hay que evangelizar, ¿no? Dice que el punto central de nuestro reto radica en ir hasta las personas a quienes se deben compartir la enseñanza que transforma vida. Porque ese es el evangelio que nosotros predicamos. Lo que realmente transforma. Porque nosotros, cada uno, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sí o no que hemos sido transformados. Amén. Amén. Y más aún, yo no puedo decir que aquella transformación se quedó allí, ¿verdad? Sino que día a día aquella transformación se va moldeando poco a poco, porque nosotros tenemos que cumplir aquel propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Amén. Amén. Dice aquí, en esencia, la tarea es ir a todos los rincones, como lo recomendó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos vale en Hechos 1:8. Ya nos estaba dando una recomendación, ¿verdad? A través del Espíritu Santo es que la vamos a recibir. ¿Se acuerdan que la semana pasada teníamos un poquito de, no de dudas ni de controversia, sino que así es cuando hay ciertas preguntas y nosotros decíamos que cuando tengamos alguna duda, si nosotros no estamos a aquel nivel de que hayamos leído la palabra de Dios y yo decir, puede ser, me entra la duda, mejor no es contener con aquel de otra religión, ¿verdad? Porque si realmente le queremos sacar aquella venda, porque están cegados como un día lo tuvimos nosotros, tenemos que saber, dice uno, aplicar la palabra. Aplicar la palabra, porque a base de la palabra, más nosotros la preparación que estamos adquiriendo semana a semana, nosotros podemos defender aquella doctrina que Él nos enseña, nuestra Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bien, dice que esto ya no era como una recomendación que daba el Señor, pero una vez que recibiéramos, dice, poder. Y allí es que hubo, en Hechos 2, cuando hubo el derramamiento en Pentecostés, ¿verdad? A partir de allí, el derramamiento del Espíritu Santo. A partir de allí, nosotros, cuando hemos sido bautizados, también nosotros recibimos
al Espíritu Santo de Dios y lo recibimos también con poder. Amén. Dice, la labor, como se puede apreciar, estaba volcada a masificar el Evangelio. Masificar quiere decir expandirlo, ¿verdad? A que mucha gente de masa, grandes masas de personas conocieran aquella palabra de Dios. Este fue un principio que pusieron en práctica los cristianos, tal como lo describe en el Nuevo Testamento, ya que tras la muerte del diácono Esteban a manos de judíos fundamentalistas, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8:1, que nosotros lo podemos comprobar, ¿verdad? Donde quiera que iban los creyentes, aprovechaban la oportunidad para evangelizar. A raíz de que vayamos incrementando nuestros estudios, nos vamos a dar cuenta por qué motivo Roma tiene muchos caminos, quién fue el que se encargó, eso es aparte ya de la historia. Allí se ha de ampliar más esta parte, por eso es que dice que en todos los rincones de la tierra fue esparcido aquel evangelio hermoso, ¿verdad? Este hecho es de mucha significación, porque nos habla de un grupo de seguidores de la enseñanza del Señor Jesús, con una mentalidad dinámica, ya que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso nos dice Hechos 8:4. No se quedaban esperando que las personas llegaran a los templos, iban por ella. ¿Qué nos da a entender? La esencia, la urgencia de que hay que evangelizar, hacerlo personalmente. Porque si estamos dentro de la iglesia o de estas cuatro paredes de la congregación, ¿verdad? El evangelio se está quedando para nosotros mismos. Ya nosotros hemos alcanzado aquella gracia, aquella bondad, aquella misericordia, aquella compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquello que nosotros hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? Ir a dar, ¿verdad? A dar, a rescatar, a salvar muchas almas que se están perdiendo. Esa es la necesidad, la urgencia por el cual debemos de realizar evangelismo personal. Amén. Allí en esta lección, aparte de ver aquella urgencia, aquella importancia, hay 7 razones por las cuales vamos a evangelizar. Eso yo les dije a ustedes que lo tenían que ir leyendo y cada uno me dice, bueno, la primera yo pienso por tal cosa. No me lo tiene que decir textualmente lo que dice el libro, sino lo que usted comprendió de acuerdo a lo que leyó en la imagen que le envié, ¿verdad? Si lo hizo, bien, y si no lo hizo por algún motivo, aquí vamos a ir conociendo cuáles son esas razones. ¿Bien? ¿Quién desea tener la palabra? A ver, mi padre. Ya bueno, yo aquí tomé realmente de las 7, leí las 7, ¿cierto? Pero ¿por qué tomé la primera? No porque está de aquí de primera, sino que yo la entendí de esta manera. En la primera habla dice porque es una instrucción del Señor Jesucristo para los creyentes. Ajá. En la parte que nos dice es una instrucción, yo lo tomo como que es una prioridad, un mandamiento. Porque si por ejemplo nosotros leemos, como aquí en el libro mismo nos daba el ejemplo de Marcos 16, 15-16, amén. Entonces dice aquí, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él nos está diciendo id, no nos dice aquí es opcional, puedes hacerlo. O sea, es como que nos está ordenando que debemos de ir y hacerlo, ¿verdad? Como usted decía ahorita, nosotros ya hemos alcanzado, ya nosotros conocemos, ya nosotros nos predicaron, pero allá afuera hay necesidad.
Amén. Yo le digo, hay hambre, amén, de conocer. Muchas veces han escuchado, pero quizás no han tenido la oportunidad de que alguien vaya con la palabra, ¿verdad? Y de pronto con un versículo y le diga, de esto se trata. Esto te ofrece Dios. Amén. Entonces ellos pueden haber escuchado, pero no han tenido la oportunidad de que alguien vaya con usted sea personalmente y les hable de Dios, de ese Dios todopoderoso. Que sea un poquito más escudriñada su palabra. Amén. Y yo lo relacionaba con el versículo Mateo, que lo tengo en Mateo 28, 19, 20. Exacto. Dice, nos habla así, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él dice, enseñándoles que guarden. También dice, id a ser discípulos. ¿De qué manera vamos a ser discípulos? Es yendo a predicar la palabra, evangelizando, enseñándoles. Entonces, de esa manera que hoy a nosotros en algún momento alguien nos enseñó, ¿verdad? Amén. Y hemos aprendido así mismo, nosotros vamos y le enseñamos a ese alguien que necesita, y así va a seguir y seguir, y es como que una cadena va a seguir. Entonces yo por eso tenía aquí como que los dos van de la mano, ¿no? Una te habla, ¿verdad?, de ir y hacer discípulos, la otra te habla de ir y predicar. O sea, al hacer discípulos estoy predicando. Estamos predicando, estamos llevando la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, ¿verdad? Lo que dice el primero dice, porque es una instrucción del Señor. Al decir instrucción, el Señor Jesús, nuestro Dios, primero nos está capacitando. A nosotros leer las Santas Escrituras nos estamos preparando. Estamos siendo capacitados ¿por quién? Por un Dios supremo, ¿verdad? Y de allí comprendemos que nos manda es una orden, es un mandato. Por ejemplo, ir es un verbo, ¿sí? Ir es un verbo, y para mayor amplitud de cada uno de nosotros, cuando vayamos a llevar una prédica o una enseñanza, debemos de ver que estos verbos están en modo imperativo. ¿Qué quiere decir el modo imperativo? Directamente orden, ¿sí? El verbo imperativo nos indica orden. No nos está diciendo si tú quieres, si tú puedes, sino que nos dice ir. Y si nos está dejando esta instrucción, porque dice que la primera es una instrucción ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto, el versículo de Marcos dice, y les dijo, id. ¿Y qué vamos a hacer allí? Predicar. Es una orden. Vamos a ir y vamos a predicar. Por eso Él preparó. Sí, por eso Él estuvo preparando y nos demanda a nosotros también a preparar. Si yo no leo su palabra, ¿cómo yo voy a llevar un pequeño escudriñamiento de un versículo por muy cortito que sea? Si no leo, ¿qué digo? ¿Por qué lo digo? Si hay versículos que son solamente para aquella época, y muchas promesas sí son actualmente para nosotros, ¿sí? Y para todo aquel que quiera venir a su camino. Amén. Entonces ahí recordemos que siempre la orden que dice venir, hacer, ir, predicar, todos esos verbos son en forma de orden. Está en verbo imperativo, que no nos dice nada más que hay que obedecer, ¿sí? Porque los modos son tres: indicativo, el que te indica lo que tienes que hacer; el subjuntivo, ay, yo deseo, es lo que anhela, ¿ya? Eso cuando vemos un verbo que anhelamos, quisiera, si yo pudiera, entonces eso ya es un deseo, eso es un modo subjuntivo. Y esto también se lo aclaro porque es parte de la oratoria. Cuando vayan a estar viendo, entonces va a ir relacionándose la materia. ¿Amén? ¿Algún otro? A ver, mi hermano. Yo estuve leyendo la número 12. A ver.
haya bastante personal o no haya nadie, o 2 o 3 personas, o solo una persona de una sola casa, ¿sí? Me ha tocado algunas veces, pero sin embargo su presencia es igual, y se mantiene fiel. y se mantiene fiel. He sido fiel testigo de todas esas cosas, gracias a Dios. Amén, y es verdad, ¿no? Por eso dice el Señor Jesucristo, a donde sea que nosotros vayamos, Él nos va a acompañar. Él siempre va a estar presente. Esa es otra de las razones por la cual no podemos estancar de proclamar la palabra de Dios. Debemos de avanzar. Muchas veces decimos, uy, es que ya empezó a llover, mejor no voy al culto porque después me mojo, ¿verdad? Pero muchas veces Dios es el único que nos da la fortaleza, nos da también la sabiduría, porque si estoy enferma, por más que quiera avanzar a la casa del Señor, si está lloviendo torrencialmente, no puedo ir porque me puedo enfermar peor, ¿verdad? Dios nos da la sabiduría para poder nosotros discernir. Siempre Él nos va a acompañar en todo lo que hagamos. ¿Alguien más que haya leído? A ver, hermano. A ver, hermano. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Romanos 1:16, o sea que Pablo tuvo la confianza en Dios, sabía que estaba respaldado por el Así Señor, es. que todo lo que hacía el Señor estaba ahí. Siempre iba a estar con nosotros, ¿verdad? Esa es una de las grandes promesas que nosotros no debemos nunca decir. Será cierto. Y si y después me pasa tal cosa, ya no estoy creyendo, ¿verdad? Sino que se me hace la duda. Y la duda va menguando la fe. A ver, mi hermano. Bien, mi hermano. En el 4 dice. El cuarto. Sí. Dice, cuando predicamos el Evangelio, testimoniamos al mundo que Dios brindó una oportunidad. Ajá. O sea, cuando el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, estamos predicando el Evangelio, salimos a predicar la palabra, nos convertimos en el portavoz en el portavoz de Dios, ¿sí? Porque somos testimonio vivo ante los ojos del mundo, somos testimonio vivo, como dice el Escritor, somos carta abierta. Ellos están viendo qué hacemos y el testimonio que nosotros tenemos se da a reflejar que hay un Jesús en nuestra vida. Por eso es que nos ha transformado, ¿verdad? Por eso es que nos ha transformado y ahí nos ve. Pero mírala, la hermanita, de verdad que si hay un cambio en ella, era bravísima. Ahora ya no es brava, hasta saluda, hasta se ríe, ¿verdad? Porque quien habla, ¿no? Quien habla era que pasaba y si saludaban, si a mí me decían mi mamá y yo decía que era un conocido, lo miraba. Mientras tanto, yo pasaba y yo no saludaba. Por eso Y sin embargo, el saludo es parte de nuestra educación. Amén. Por eso yo tengo un lema, o sea, en mi vida de que conocí al Señor, yo tengo esto. Mi espalda hablará, siempre digo eso. Mi espalda tiene que dar testimonio. Porque la Biblia dice, por tu fruto los conoceréis. Amén. Di la palabra, ¿verdad? Mi papi Por tu fruto siempre habla de os eso. conoceréis. Mi papi siempre habla, cuando se conversa así en casa, habla de usted, o sea, el cuenta de usted. Siempre da referencia y dice que él ve, dice, desde que empezó a caminar en Cristo, yo veo una diferencia en él. Y ahí acompaña lo que él dice, ahorita me recordaba de eso. Por ejemplo, mi papá no es cristiano, Es que ya damos. pero él ve eso, y en el varón él ve eso. Entonces, somos ejemplos. Somos ejemplos a seguir. Muchos no se allegan al camino de Dios por nuestro testimonio. Por nuestro. Y yo digo nuestro, porque yo me involucro, yo no puedo decir por los testimonios de mis hermanos. Yo doy testimonio de mi persona. El que se allegue y realmente pone pretexto, la palabra lo dice, excusa, pretexto. Porque la salvación es individual. Y siempre les enseño a los míos. La salvación es individual. Cada quien lucha por alcanzar aquella salvación. Sí somos testimonios, ¿verdad? Somos testimonios, somos ejemplo, sin casa, aunque no hayamos sido nunca cristianos. Si el papá era borracho, los hijos salen borrachos. Lo mismo. Lo mismo. Si la mamá era que le gustaba solamente andar de casa en casa llevando chismes, los hijos van a salir a sí mismos. Es que, ¿por qué?
está allá, yo también me voy. O sea, hay que decir lo que era. Siempre hemos sido ejemplo. Uno de los mandamientos, el Señor dice, la maldad de los padres alcanzará la tercera, cuarta generación, Hasta la lo que me tercera y aborrece. cuarta Entonces, si generación. usted ha sido lo que ha sido, si usted no se arrepiente, esa cadena, porque es una Continúa. cadena, eso va a Continúa. continuar, porque esa cadena sigue ahí, eso es una maldición, le digo. Y eso es lo que hay que romper. Sí. Pero en cambio, Cristo- una vez que ya en Cristo nosotros Jesús. aceptamos a Cristo Jesús, aquella maldición quedó Ninguna rota. condenación hay para Quedó los que están en rota. Cristo Y Jesús. es diferente y se va viendo realmente un cambio, una transformación. Amén. Por eso el cuarto dice que nuestro testimonio es el que Dios nos ha dado como una gran oportunidad para poder ser carta abierta hacia el mundo, ¿verdad? Y poder salvar muchas almas. ¿Alguien más? A ver, mi hermana Abigail y ahí mi hermana Carlos. Ya, a ver, mi hermana Abigail. Yo también había entendido el tema 4. Yo quiero dar lo que yo entendí, que dice que cuando predicamos el Evangelio, como decía nuestro hermano, somos testimonio del mundo, que Dios brindó una oportunidad. Así es. Aquí habla que cuando se produzca el rapto de la iglesia o bien nos toque morir nosotros físicamente, ya sea el tiempo que nos toque, solo Dios lo sabe. Aquí habla tocante sobre que se predicó el Evangelio. Y también nos da un ejemplo sobre el profeta Ezequiel, que está en Ezequiel 4, del 2 al versículo 2 hasta el 4, que habla sobre que Dios lo mandó a predicar al pueblo de Israel. Y Jehová Dios le dijo, no es fácil, es difícil, porque es un pueblo rebelde, es de dura serviz, y bueno, yo a veces le da palabras que un poco fuertes, no es fácil. Pero ¿qué le dijo Jehová Dios? Más adelante habla sobre que tenía un rollo con las palabras, y que nos da ejemplo de eso, que tenemos a Dios, que Él va a poner las palabras en nosotros para que se predique el Evangelio, y que cuando ya nos toque partir, o venga Dios, o nos toque una muerte natural, muerte física, no va a haber excusa, porque el Evangelio estuvo predicado, entonces depende de cada uno de nosotros, si lo tomamos o lo dejamos, como el libre albedrío. Así es, mi hermana Abigail. Mi hermana Carlos. Yo leí el 5 y el 7, esos fueron los que me llamaron la atención. Ok, mi bastante. hermana, a ver, Por ejemplo, el 5 dice que cuando se predica se libera un poder transformador, que muchas veces no vemos en ese momento que cuando predicamos esa persona enseguida se convierte, sino que, como dice ahí, que su palabra no vuelve vacía, queda una semilla Queda que en sembrada. algún momento va a germinar y dar sus frutos. Amén. Ahí habla incluso un testimonio, muchas veces ocurre así. Justamente esa persona se acuerda de Dios, porque muchas veces es así. Se acuerda de que le predicaron que hay un Dios transformador cuando pasa situaciones duras, difíciles, en su vida. Adversidades, ¿verdad? Pero ahí está como que recalcándole lo que ocurrió. Su palabra está también valorada y nos hace eco a nuestra vida, ¿verdad? Amén. ¿Y el 7, mi hermana? El 7 que dice que quien nos capacita es Dios mismo. Es verdad, yo podría dar testimonio de mi papá. Mi papá no terminó ni la primaria, pero él tiene un don nato de evangelista. Él se para en un vehículo, en un carro, y hasta yo me quedo así sorprendida. Amén. Es Dios que lo capacita, porque él tiene esa pasión, como dice ahí en el texto. Si él tiene esa pasión, y él no le importa si hay gente encorbatada, entrenada, preparada. O sea, ahí es cuando uno puede ver que Dios es el que lo capacita y le da ese amor por buscar a mí. Yo he visto con mis propios ojos palpados que él se ha parado en el carro y sentido a mi familia. Yo cuando era más joven decía, uy no, qué vergüenza yo decía, en algún momento en mi vida. Pero en la actualidad yo cuando lo veía predicar, yo decía, yo quisiera tener eso que tiene él, de que él se para, no le da vergüenza a nadie, predica y Tiene habla. la pasión, como usted dice. Tiene esa Y pasión, tiene tiene eso de que todo. una de las características, pero debe de tener un evangelismo. Una vez más, por eso yo le digo, y tiene eso de que las personas están conversando, dejan y dicen, he podido ver, o sea, no exageran nada, déjame, está interesante lo que el Señor está diciendo. Entonces, yo veo cómo el Espíritu Santo trata a través de esa vida mientras Él predica. Amén. Y trata primero con la persona misma, ¿verdad? Y luego para los demás. Amén. Muy bien, mi hermana. ¿Alguien más que quiera contar algo? O si no seguimos, no hay problema. ¿Sí? Recordemos que una cosa es actuación en clase, otra cosa es exposición. La exposición sí lleva una nota, ¿verdad? Listo. Esta actuación sí lleva nota, pero no es que le voy a poner 0 porque usted no participó, mi hermana.
Bien, aquí me refiero en las 7 razones que nosotros hemos leído, nos damos cuenta que la primera es la instrucción del Señor hacia nuestra vida, ¿verdad? La segunda, que el Señor Jesús siempre nos acompaña, nunca nos deja solos. La tercera dice que nuestro compromiso siempre es predicar. Nadie nos debe de exigir que vayamos a predicar, sino que eso es una decisión personal, por eso es un compromiso. Y el compromiso no es jamás con el hombre, siempre es con Dios, ¿sí? Mi persona con Dios, Él y yo, nadie más. No es que porque, bueno, el pastor nos dijo que teníamos que ser, yo quiero ir, tengo que hacer muchas cosas, pero porque lo dijo el pastor voy a ir. ¿Sí me explico? No. Si realmente usted lo hace, hágalo siempre de corazón. ¿Como para quién? Como para Dios, ¿verdad? Porque eso nos demanda su palabra. Colosenses 3:23, eso nos dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Amén. El cuarto dice que nosotros, Dios nos da aquella oportunidad a través de nuestro testimonio para nosotros salvar almas, ¿verdad? El número 5, al predicar nosotros esta bella palabra del Evangelio, nosotros nos damos cuenta que siempre va a haber un poder transformador. Aquella alma se queda libre, se libera, ¿sí? Y va a ser transformada. El número 6 dice que cuando se rechaza la palabra, no nos rechazan a nosotros, sino a Dios. Es decir, nosotros vamos por mandato de Dios, del Señor. No vamos por mandato de nadie ni para agradar a hombre, ¿verdad? Sino que es un mandato de Dios. Y allí vemos que la número 7 dice que Él nos capacita. Y Él está allí, ¿sí? Porque esa es la tarea que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y así nos rechacen a nosotros, pues algún día la palabra queda sembrada. Ya está sembrada. Una vez que esté sembrada, ya hará, dice uno, el Espíritu Santo es el que convence. Pero le hago una pregunta, hermano. Dígame. Hay personas que usted le predica una vez, obedece ellos ahí, pero como dice la Escritura, son duros de corazón y ellos mueren con su no y nadie los... Entonces yo voy a eso, pero nadie les quita. Nadie les quita, ya, yo digo esa palabra, ya es Dios con ellos, ni digo yo ya ni Dios los cambio porque no quiere, no quiere. O sea, puede ser en su lecho de la muerte. No, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Sí. Cuando a Él le toque, mire mi hermano, nosotros hemos vivido frente al templo evangélico. Desde que se fundó, nosotros hemos vivido allí. Y yo apenas en el camino del Señor tengo 14 años. 14 años en el camino del Señor. ¿Este templo cuánto tiene? Este templo ya tiene 45 años. ¿Sí? Sí, tiene bastante tiempo el templo. Entonces, yo he analizado que cuando uno ya es destinado para agradar al Señor, digo primero para agradar, según el propósito para el cual nos ha llamado, Él nos libera de muchas cosas y Él nos tiene guardados hasta que llega realmente el que convence es el Espíritu Santo. O sea, nuestro compromiso es predicarle la palabra Sí, a las personas con las que nosotros nos encontramos y a las que Dios Con nos dirija. con todos. Y, Sí. y el de que la persona acepta a Jesucristo y eso queda con Dios, porque creo que es en Claro. el tiempo de Dios. Porque Es en el eso tiempo pasa, de Dios. que Muchas veces nosotros nos desesperamos. Hemos llevado la palabra, pero ¿por qué? No sé. Y hay No se personas arrepienten, no aceptan a hay Jesús. personas que ya porque por el compromiso aceptan. Y nosotros no debemos de obligar a A nadie. veces lo hacen porque uno... Porque por compromiso se llega. Se llega. 2, 3 meses están afuera. Por eso, ahí se condenan ya. Sí.
entonces es peor. Bien, decía la última parte, después de las 7 razones, Dios vino tras a las estrategias. Siempre me impactaba el texto bíblico cuando tras mucho intentarlo los discípulos se dan por vencidos y simplemente confían en el Señor Jesús. Eso nos toca a nosotros. Simplemente confiar y creerle a Dios. Nada más. Nuestra obligación es ir y predicar y llevar aquel bello evangelio. Suficiente. Con eso nosotros estamos cumpliendo aquel mandato. Pero nosotros ya confiamos que el Señor Jesús Él hará la obra. Aquí está la esencia de lo que dijo mi hermano y de acuerdo de las 7 razones por las cuales nosotros debemos de evangelizar, ¿verdad? Muy bello tema que a mí cuando yo leí, dije, uy, qué lindo es aprender un poquito más, ¿verdad? Que no nos debemos entrar en esa desesperación, porque no los míos, mira que me faltan los míos y todavía para los demás y se hace duro y esto. Pero muchas veces nos desesperamos por gusto, porque nuestra confianza es la que debe mantenerse fija en el Señor. Amén. Luego vamos a ver la lección 2 que dice evangelizar compromisos ineludibles y no una mera opción. ¿Sí? De aquí para la próxima semana, Dios mediante, porque ya esta clase la vamos a culminar, vamos a empezar así para poder, dice uno, ir teniendo notitas de cada uno de nosotros. De esta actividad 2, de la lección 2, sí, la vamos a escribir lo más esencial para ustedes. Miren que yo de la 1, yo les leí, le hice la lectura, la primera parte, la urgencia de la evangelización, pero yo les dije cuál era la importancia. Y lo dije en pocas líneas, ¿verdad? ¿Cuál era aquella necesidad de llevar el evangelio? Por eso es lo importante. Aquí hay 4 párrafos, pero en aquellos 5 párrafos que hay, yo saqué solamente uno de los 5. Es decir, la esencia. Es lo que vamos a hacer de tarea. Lo vamos a leer. Como yo dije primero, es la instrucción que el Señor nos da. Lección 2. La lección 2, vamos a hacer el resumen de aquella lección 2. Toda la lección 2. Son también 3 páginas, ¿ya? Y asimismo, participamos cada uno de vosotros de acuerdo a lo que hemos comprendido, ¿verdad? Y aquí estamos siempre para aclarar o aportar lo poco que sabemos, porque día a día es Dios el que nos capacita. Amén.